Hola amigos, ya volví con nuevas y escalofriantes historias. Aquí va la primera. Criaturas de la noche. Quizá cuando estás asustado tu tranquilidad por instinto es acobijarte en tu cama, pero lo que no sabes es que durante las horas de la noche es donde más riesgo corres. Generalmente esas criaturas de las que te hablo durante el día ellos se esconden, pero recuerda esto, ellos siempre están observando. Cuando despiertas rasguñado o con moretones o te caes de la cama, son esas criaturas que cuando duermes te acosan y te juegan broma. ¿Te has sentido observado? No lo dudes, son ellos. Es más, ahora que ves este video ellos te observan. No te voltees, a ellos no les gusta que los mires. Solo cuídate y reza porque no te ataquen en la noche, pues ellos saben que ahora tú los conoces, y que cada ruido extraño que has escuchado ha sido provocado por ellos. Así que lo único que te queda por hacer es mantenerte alerta, pues a ellos no les gusta la idea de que sepas de su existencia. Bueno, ese fue el primero, aquí les va el segundo. Daniel era un hombre normal, con un trabajo normal, era muy independiente. A los 17 años dejó su casa. Un día decidió cambiarse de casa, pues era coleccionista y ya tenía muchas posesiones frágiles. Caminando por las calles de Antofagasta encontró una casa muy grande, poco menos una mansión, que en la puerta tenía un cartel que decía: para el valiente que se atreva a dormir 5 noches aquí podrá quedarse con esta hermosa casa, la mansión Martínez. Él, convencido de que se iba a quedar con la mansión, instaló sus muebles, sus cosas y se quedó allí. A la primera noche no pasó nada, lo que lo hizo convencerse aún más de que la casa sería suya. Durante el día 2 no pasó nada, sino al llegar la noche ahí fue cuando diversos ruidos, aullidos y pasos se escuchaban, los cuales no dejaban dormir a Daniel. Él se acomodaba para allá y para acá, pero esos ruidos y aullidos lo seguían despertando. Cuando de repente escuchó como todos los platos y tazas se rompían, se levantó de golpe, saltó hacia sus pantuflas y bajó corriendo las escaleras. Para su sorpresa no había ni un vaso roto. Un escalofrío recorrió su cuerpo, se estaba yendo hacia las escaleras cuando notó que su televisor estaba encendido. Daniel dijo: pero qué raro. Si yo la había dejado apagada. Daniel, muy extrañado y aún asustado, tomó el control remoto y la apagó. De pronto la figura que parecía la de un niño sentado mirando la televisión apareció y miró a Daniel. Daniel encendió la televisión muy asustado y subió. Casi corriendo las escaleras se tumbó en su cama y después de un rato rezando se logró dormir. Al tercer día, cuando llegó del trabajo, encendió su computadora y empezó a investigar sobre fantasmas, casas embrujadas y cosas por el estilo. Encontró un foro donde la gente comentaba acerca de fantasmas. De pronto su computadora se apagó de golpe y humeando. Él había estudiado computación, entonces podía diagnosticar el problema. Abrió su PC, y para su desagrado el interior del PC estaba lleno de una materia viscosa y verde. Tiró su computadora medio asustado y subió a su cuarto. Cuando llegó a su cuarto la puerta tenía un rasguño muy grande. Él entró y vio con asombro que toda su habitación estaba revuelta y su cama de cabeza. Ahora era de noche, el miedo entró en su cuerpo, notó que en su cama había escrito algo, decía: ahora en mi casa estás, así que lo que yo sufrí tú también lo sufrirás. Entró en pánico, bajó corriendo, tomó un abrigo y se fue hacia la puerta. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver que la gran puerta estaba encadenada. De pronto todos los muebles de la sala comenzaron a moverse, las gavetas de los muebles empezaron a abrirse y cerrarse, su colección de tazones se empezaron a romper, siendo azotados en el piso con tanta fuerza que los vecinos escucharon y llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, la casa estaba llena de sangre y todos los muebles estaban tirados. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel nunca fue encontrado. Bueno, ese fue el primero, ahora el tercero. René era un niño muy curioso, juguetón y travieso. Como cualquier niño de 7 años, le gustaba jugar con sus amiguitos en la calle, jugar pelota, trepar a los árboles y andar en bicicleta. Gozaba ir a fiestas infantiles, sobre todo si había un brincolín inflable. René era hijo único y el primer nieto de sus abuelos, por lo tanto lo cuidaba mucho y a él le encantaba ir a casa de sus abuelos. Pasaba las tardes viendo la televisión y comiendo papa frita. Pero había un problema, algo que le daba más miedo que la muerte misma. A René no le asustaba el coco, tampoco la oscuridad, ni lo se pudiera esconder debajo de su cama. Nada de esto le daba miedo, no, de ninguna manera. Lo que le daba miedo, mucho pero mucho miedo, estaba sentada en la cama de su abuela, de ojos
ojos azules, un cabello rubio y rizado y sus mejillas rosadas, vestida con un pequeño vestidito negro con lunares de colores y zapatitos blancos. Su nombre, Carolina. Ella era una muñeca de plástico que cierto tiempo atrás le habían regalado a su abuela. Sonreía, una sonrisa que a cualquiera lo resultaba tierna, pero a René le causaba pavor. Cada vez que llegaba a casa de su abuela, René cerraba la puerta de la habitación principal, pues el solo hecho de ver a la muñeca sentada en la cama le producía el peor de los nervios. Trató de esconderla, de quemarla, de tirarle a la basura, trató de todo para deshacerse de ella, pero siempre le descubrían. Pareciese que Carolina se negaba a irse. Cada vez que su abuela mostraba a la gente su muñeca, René sentía como si le observara a través de esos malignos ojos azules, como si el espíritu de un asesino estuviera dentro de ese cuerpo de plástico. Con el tiempo el miedo aumentó y a pesar de confesar su temor a sus padres y abuelos, Carolina seguía en su sitio. Día con día sentía esos ojos azules posados en su nuca, dispuesta a atacarlo en cualquier instante, y el pavor crecía. Un día René estaba en la sala viendo la televisión cuando por alguna razón volteó a la habitación de su abuela. No supo si sus ojos y su mente le jugaron una mala pasada, pero lo que vio casi hizo que la locura se apoderara de él. Carolina estaba sentada mirando hacia él. Sus ojos ahora eran rojos, su rostro dibujaba una mueca grotesca y con su pequeña mano le saludaba. René intentó gritar, pero el aire se le atoró en su garganta. Intentó correr, pero se mantuvo estático. La muñeca lo seguía mirando y él simplemente se desplomó en el sillón. Cuando despertó, Carolina había vuelto a su sitio y no supo si lo había imaginado o si lo había visto realmente. Llorando y con la piel pálida por el tremendo susto, René acudió con su madre. Le rogó que ya jamás volvieran a esa casa, pues Carolina no era buena. Su madre, preocupada, intentó calmarla y después de un rato logró que se durmiera, pero lejos de calmarse y olvidar lo sucedido, las cosas empeoraron para René. Ahora no solo la veía en casa de sus abuelos, ahora la veía en sus sueños. Cada noche se sentía acosado por esa diabólica figura de plástico. Soñaba que se levantaba de donde estaba sentada y le seguía a todos lados. La veía parada en el umbral de su puerta, reflejada en las ventanas, a los pies de su cama. La veía por todas partes, maldiciéndolo, asustándolo, persiguiéndolo. Cada noche era una pesadilla recurrente. René no lo podía soportar más y decidió tirar de una vez por todas a Carolina. Se quedó a dormir en casa de sus abuelos y cuando todos estaban profundamente dormidos se levantó, tomó a la muñeca evitando verla a los ojos, salió sigiloso de la casa y depositó a Carolina en el contenedor de basura. Se dio la vuelta y cuando estaba por entrar a la casa escuchó una risita a sus espaldas. Entró a toda carrera a la casa, no pudo dormir. Temprano en la mañana escuchó el camión recolector de basura acercarse, se asomó por la ventana y miró cómo tiraban a Carolina dentro del camión. Todavía al alejarse, alcanzó a ver que entre la basura se asomaba la cabeza de Carolina, quien con una sonrisa burlona le decía adiós, como diciendo: nos volveremos a ver, René, más pronto de lo que piensas. Bueno, eso ha sido todo. Suscríbanse, denle a like y comenten si quieren. Nos veremos en la próxima edición. Adiós.